Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Vía Pública. Hoy lunes 11 de marzo de 2019. Justo el día en que se cumple el primer año de el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Precisamente se refirió a este aniversario en una actividad del CENSE. Afirmó que fue un buen primer año de gobierno, pero que queda mucho por hacer. Bueno, aseguró que se enfrentaron con decisión y coraje, así lo calificó, a urgencias que habían sido desatendidas antes de que ellos llegaran. Un buen 2018, según el mandatario, pero que no es acompañado del todo por la percepción ciudadana de manera mayoritaria. Claro, porque tiene un 37% de aprobación. Alguien dirá, bueno, ya se lo quisieran tantos presidentes en el mundo. Sí, pero cayó 7 puntos su aprobación en la encuesta CADEM. 7 puntos respecto del anterior. Bueno, según el informe, la polémica por los medidores habría influido en esta percepción, además de la desafortunada estrategia, eso dice el informe, con que el gobierno se plantó frente al llamado de una huelga feminista y que terminó con una alameda repleta, como la vimos el viernes pasado, con más de 200.000 personas. En Chile dicen que cerca de 800.000 personas, que además se manifestaron de manera pacífica en una movilización que ha dado mucho que hablar. Bueno, no hay duda que las cifras económicas le han dado un espaldarazo, pero como bien han reconocido desde el mismo gobierno, las expectativas fueron altas y parecieron no haberse cumplido del todo. No se ha pasado de lo macro, por así decirlo, a lo que a cada uno de los chilenos y chilenas les ocurre con su economía. Orden en Chile Vamos, una regulación migratoria que recibió críticas pero también muchos aplausos. Bueno, son parte de las cosas que hemos visto en el panorama político. Menor ansiedad de parte del presidente en este mandato. Ha habido aprendizajes, pero como él mismo reconoció hoy, queda mucho por hacer. Y para implementar las reformas que están en carpeta, están anunciadas, reformas trascendentales, morrocotudas, como diría San Vito Livingston, previsional, reforma tributaria. Bueno, ese es el trabajo duro que tiene de aquí en adelante el gobierno, sobre todo si no tiene mayoría en el Congreso. Tras 5 días, el apagón en Venezuela ya ha cobrado la vida de al menos 21 personas. El gobierno decretó el cierre de escuelas y empresas. Hay saqueos y la desesperación aumenta. La oposición acusa que este problema evidencia la ingobernabilidad de ese país caribeño, mientras que desde el gobierno acusan una guerra eléctrica. No ha sido el único tema en discusión por estos días. Tras el artículo de The New York Times, se mostró una secuencia de imágenes que señaló como culpable de la quema, ¿se acuerdan lo que ocurrió el 23 de febrero? De uno de los camiones con ayuda humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, responsabilizó este estudio del The New York Times a un adherente de Juan Guaidó y no a un partidario de Maduro. Lo dice el The New York Times, tercera vez. Conversaremos de todos estos temas junto a la cientista política Pamela Figueroa. FONASA Plus, leyó durante el fin de semana, veo que ya está hablándose de este tema respecto de las reformas a la salud. ¿Estaría dispuesto usted a pagar un poco más en FONASA, un punto porcentual más, para tener mejor cobertura, convenios y beneficios? Esa es la propuesta que trabaja el gobierno, pero ya tiene detractores, entre ellos exministros de la cartera, como del propio presidente Piñera, el exministro de Salud, me refiero a Jaime Mañalich, a Elia Molina, exministra del gobierno de la presidenta Bachelet. Los afiliados al Fondo Nacional de Salud, el FONASA, podrían subir voluntariamente el aporte del 7% de sus ingresos, que es hoy, al 8%. Es una iniciativa que se tramitará a la par con la reforma a las ISAPRES. El llamado FONASA Plus será tema hoy aquí en Vía Pública. Los invito a la pantalla y allí les presento la pregunta del día de hoy y tiene que ver si crees que es viable la propuesta FONASA Plus de alza voluntaria en cotizaciones para mejorar coberturas y convenios en salud. ¿Sí o no? Pausa, volvemos. Esto es Vía Pública.
Venezuela nos congrega 1, 2, 3 veces por semana a conversar porque ocurren muchas cosas y cosas que a veces están fuera de lo que uno pudiera suponer, incluso de los países en crisis tan profundas como la venezolana. ¿Quién pudiera pensar de lo que ocurrió el 23F con un intento de entrar al país con ayuda humanitaria y que el gobierno no lo permite? Y de hecho no lo permitió. ¿Quién iba a pensar que hubiese dos presidentes o dos personas que se dicen presidentes legítimos por lo pronto? ¿Quién iba a pensar de un país de ese tamaño, de esa riqueza, que pueda pasar casi una semana sin energía eléctrica en la mayoría del territorio? En el siglo XXI eso no es posible cuando todo está en base a la electricidad. Bueno, pero algo explica esto y para eso hemos invitado a Pamela Figueroa, cientista política y analista internacional de la Universidad de Santiago, la USACH. Pamela, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Venezuela nos sorprende cada semana con noticias cada vez peores, es el único problema, pero nos sorprende y, a ver, Maduro dice que esto es una guerra eléctrica, que es prácticamente un boicot de Washington, de Estados Unidos, pero también sabemos que las inversiones no se han hecho, que la crisis económica es muy profunda. ¿Qué podemos esperar aquí? Bueno, yo creo que la crisis se extendió más de lo que se pensaba inicialmente. Yo creo que muchos pensaron que podía debilitarse el gobierno de Maduro con el surgimiento de la figura de Guaidó, que fue un líder, ha sido un líder de la oposición distinto a líderes que han habido anteriormente. A Capriles, a Corina Machado. Exacto, sí. ¿Ya? Este es un líder que ha tenido más unidad. Bueno, se ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional en el año 2015. Hay varios antecedentes ahí que se pueden analizar. Pero en el tema del apagón, que es como la crisis más notoria en estos últimos días, como en muchos otros temas, hay dos versiones, ¿ya? Una es la versión del gobierno de Maduro, otra es la que da Guaidó. Y eso muestra una alta polarización de las fuerzas políticas en Venezuela y demuestra la profundidad de la crisis, que no es solamente una crisis política, es una crisis económica, social, humanitaria, ética. Hay muchas cosas que están en juego ahí. Entonces, claro, Maduro sigue en su discurso de que el origen de todos los problemas es el ataque imperialista, ¿ya? Y él se pone en una posición que busca la polarización ideológica entre el socialismo y el capitalismo, entre la revolución y este imperialismo, tratando de apelar a un cierto votante o apoyo histórico que él ha tenido, que el chavismo y Maduro ha tenido. Y por otra parte, Guaidó lo que quiere mostrar es la ineficiencia, o sea, y la casi nula capacidad del Estado y del gobierno de poder entregar los servicios básicos a la ciudadanía, porque la electricidad afecta todo. O sea, pensamos que hoy día los venezolanos no fueron a la escuela, no fueron a los colegios, no fueron a trabajar. La gente no se puede movilizar. El viernes tampoco. El viernes tampoco, entonces es un estado bastante crítico y lamentablemente los que más sufren las consecuencias son los ciudadanos venezolanos, los que se están yendo de Venezuela y los que están tratando de sobrevivir en Venezuela. Entonces, obviamente estas distintas visiones también reflejan otra cosa, que es la falta de información más certera y más fidedigna en muchos factores. ¿Ya? Algunos hablan y hay varios análisis que muestran que la crisis económica venezolana, donde se incluye el tema electricidad, porque muchas de las protestas, por ejemplo, que hubo el año 2018, 2017, ya estaban los sindicatos de esta empresa eléctrica nacional de Venezuela. Ya se estaba denunciando, en el fondo, por distintos organismos que no existía la inversión o la gestión necesaria para mantener un sistema tan grande como es un sistema eléctrico en cualquier país. O sea, eso lo hemos visto en todos los países. Es un gran país y que además produce mucho. Entonces la electricidad es una energía muy importante, como la mayoría de las sociedades. Pero por otro lado, también la oposición, encabezados por Guaidó, muestran esta incapacidad que tiene el Estado y porque también eso genera más polarización, porque el discurso de Maduro es el antiimperialismo, la revolución bonita, él le pone muchas palabras a eso. Y Guaidó ha construido también su oposición
en convocar la ayuda internacional y convocar a los militares para fortalecer su alternativa. Entonces, muchas de las cosas que están pasando ahora, hoy día la Asamblea Nacional, por ejemplo, decretó un estado de emergencia, que eso es bien interesante porque tú decías, claro, tenemos dos presidentes. ¿ya? Dos personas que se dicen se dicen presidencia. Eso es típico de los problemas que tienen los presidencialismos, porque los presidencialismos tienen dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que apelan a la misma legitimidad, porque es el mismo voto ciudadano, el mismo voto popular, el que le dio la legitimidad a estas dos autoridades. Entonces, uno podría decir que casi formalmente la Asamblea tiene el mismo poder que el presidente. Pero hubo muchas irregularidades después del 2015, cuando la oposición gana la Asamblea Nacional. Lo que hace la Asamblea Nacional previa, que está dominada por Maduro, es nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Ese Tribunal Supremo invalida a algunos parlamentarios y empieza un juego. Dos o tres parlamentarios exacto, que le daban la mayoría, después ellos vuelven, entonces hay desacato, entonces sacan a la Asamblea, nombran una Asamblea Nacional Constituyente, pero algo interesante de este proceso es que la Asamblea Nacional ha logrado sostenerse y ha logrado mantenerse y generar una voz ahí. Pero como te decía, los principales actores a los que apela la oposición son fundamentalmente las Fuerzas Armadas y el apoyo internacional, que algunos han graficado fundamentalmente en el rol de Estados Unidos. Si con uno le ha ido bien, con otro mal. Exacto. Con las potencias, los países o la comunidad internacional le ha ido relativamente bien o muy bien. Sí. Hay excepciones importantes, China, Rusia, que no es poco. Pero tiene la Unión Europea, Estados Unidos, buena parte de Latinoamérica. Pero en el otro frente le ha ido muy mal con los militares. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que, y ahí uno podría ir como diferenciando ciertos planos, porque en el plano internacional o en la más geopolítica o la geoestrategia, China y Rusia tienen una visión porque tienen el petróleo es un factor muy importante en este debate. O sea, China es la principal fuente de, o sea, es la principal... Inversores, sí. Claro, inversores, donde se exporta la mayor cantidad del petróleo de Venezuela, ¿ya? Y junto a otros países, Estados Unidos, India, pero entonces cumple un rol geopolítico, geoestratégico muy importante, ¿ya? Entonces, obviamente va a haber una intervención ahí. Otros países, otras organizaciones latinoamericanas, europeas, etcétera, tienen una visión más desde la construcción democrática del sistema internacional con un compromiso democrático. Pero también pasa que la intervención de Estados Unidos, que nunca queda claro si está dispuesto Guaidó a permitir la intervención militar o no, y siempre eso está como juega en el filo. Juega en un filo, cosa que es muy riesgosa porque la verdad es que no hay ninguna experiencia histórica que muestre que una intervención militar extranjera ayude a la reconstrucción democrática. En general, es muy difícil reconstruir cuando hay una transición violenta, ¿ya? El tipo de transición marca el tipo de recuperación democrática, pero con los militares les ha ido bastante mal, porque obviamente los militares son un actor estratégico, ellos dirigen la empresa de petróleo. Y tienen muy buenas cuotas de poder. Exacto. Que sabiamente o estratégicamente desde Chávez, sí, que se le fue entregando a las Fuerzas Armadas parte del poder económico. Mucho. Y político. Tienen a Diosdado Cabello. Exacto. Y también ellos tienen, por ejemplo, hoy día, que está en una crisis económica bastante importante en Venezuela, ellos tienen condiciones laborales que los favorecen bastante. Entonces, si uno hace el análisis más estratégico de cómo piensa un actor estratégico, ¿por qué las Fuerzas Armadas tendrían que retirar su apoyo? Eso es difícil de entender. Entonces, hay que buscar otros caminos, creo yo. Ahora, ¿esto para cuánto da? Son 6 años el mandato que se inauguró, me parece que el 10 de enero, sí, de Nicolás Maduro. 6 años esto no puede durar. No puede durar. Entre más se alargue la crisis... No sé si una semana, no sé si un mes. Sobre todo lo que pasó estos últimos 5 o 6 días, sí, que es la energía eléctrica escaseando ya en forma permanente, 24 horas del día. Sí. O sea, ya en enero era crítico. En febrero
muy crítico, ahora ya estamos en una situación grave. Aquí se echan a perder los alimentos, las cadenas de frío, han muerto 21 personas en los hospitales. Ya habían muerto, perdón, lo de los apagones yo venía leyendo hace un rato, ya era un tema de preocupación antes de este incidente. Lo que pasa es que ahora fue un apagón completo, pero antes había muchas zonas donde se estaban produciendo apagones. Y muchos muertos en hospitales. Bueno, ahora dicen que van 21 en esta crisis. Entonces, bueno, siempre es difícil, por lo que te decía, acceder a información, porque de hecho ya hace bastantes años que distintos organismos internacionales están un poco preocupados porque Venezuela no está entregando, Venezuela entre otros países, no está entregando toda la información actualizada que se requiere para todo el sistema de información que tiene Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Banco Mundial, etc. Exacto. Entonces es difícil saber a ciencia cierta, pero claramente es fácil suponer que con una falta de energía de esta magnitud, los efectos, no solamente en la salud, sino en la alimentación, en el transporte y en la seguridad ya, de la ciudadanía, en las comunicaciones, en el transporte, son difíciles de realizar. Entonces, es difícil prever, porque yo creo que en un comienzo, Guaidó, cuando se autodenomina presidente encargado, yo creo que su apuesta y lo que él pensaba y la mayoría de la Asamblea Nacional era que iban a tener la fuerza suficiente para derrocar el gobierno de Maduro y ellos asumir con el apoyo internacional y con el apoyo de las Fuerzas Armadas. No lo ha logrado. Y no lo ha logrado. Y, por ejemplo, ahora, con este estado de emergencia, porque lo que el estado de emergencia hace es que él hizo una serie de, un decreto que nombra varias acciones, entre ellos significa que las Fuerzas Armadas, la policía, generen las condiciones para avanzar en ciertas medidas. Entonces, este decreto lo que hace es habilitar al Ejecutivo a tomar decisiones, pero el Ejecutivo no está en disposición de hacerlo. Entonces, claro, pone como en un entredicho a Maduro, pero no necesariamente va a ser efectivo. Entonces, probablemente lo que la oposición o el grupo de Guaidó tiene que ir haciendo es construir más fuerza política y social al interior de Venezuela. Eso no es tan fácil. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. 6 días sin luz. Exacto. 5. Pero a lo mejor este momento de crisis puede ser un buen momento para convocar más masivamente a los propios venezolanos a encontrar la salida a esta crisis. O sentarse a negociar, que es la otra alternativa que siempre está ahí. Lo que pasa es que sentarse a negociar, siempre los actores se sientan a negociar cuando tienen algo que ofrecer y algo que ganar, ¿ya? La pregunta que uno tiene que hacerse es cuáles son esas condiciones hoy día. Y probablemente una de las cosas que más se ha conversado es que Maduro probablemente aún tiene el poder del Estado, las Fuerzas Armadas, la administración, y tampoco siente, yo creo, que le estén ofreciendo una salida que sea beneficiosa para él. Y eso yo creo que los organismos internacionales, las distintas países o fuerzas debieran colaborar en poner esos elementos en una mesa y que puedan haber esos puntos de conversación y de negociación que acerquen a los actores. Pamela Figueroa, muchísimas gracias por venir a conversar. Ella es experta en política latinoamericana. Antes de entrar al aire hablábamos de Argentina, que está en un año muy complejo, ni hablar respecto de Venezuela, ni comparación, pero también con problemas sociales, problemas económicos, políticos, de corrupción, en fin, Brasil, qué decir. Así que muchísimas gracias por estar esta noche atendiendo este tema que es de urgencia absoluta, que es Venezuela. Pamela Figueroa, gracias, buenas noches. Gracias. ¿Crees que es viable la propuesta FONASA Plus de alza voluntaria en cotizaciones para mejorar coberturas y convenios en salud? Hasta ahora el 83% cree que sí, el 17% cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos a hablar justamente de FONASA Plus. ¿Ha escuchado hablar del FONASA Plus? Un nombre muy elegante, un nombre que suena muy bien. Parece ser como una solución a un problema de salud pública que sabemos que tenemos en los hospitales, la deuda hospitalaria, los problemas de FONASA. Pero esto es un proyecto del gobierno que quiere, a partir de un alza en un punto porcentual de lo que los afiliados de FONASA ponen, hoy ponen el 7, pondrían el 8, con eso mejorar las coberturas, mejorar los servicios, y en una de esas salvar de un problema importante que nos han dicho otros invitados aquí, en el cual está
FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, es la salud pública, por así decirlo. Pero, ¿qué significa realmente este FONASA Plus? ¿Cuáles son los alcances? El senador Girardi leía en la tarde que decía que esto es una privatización encubierta. Otros dicen, el exministro Mañalich de Salud, de Piñera 1, decía que es un poquito utópico pensar, en fin, hay para todo, es un tema técnico, hemos invitado a dos expertos para que nos expliquen y debatamos de alguna manera. Cristóbal Cuadrado es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Cristóbal, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, Matías. Y Patricio Silva es decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central. Patricio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Cristóbal, FONASA Plus es, no voy a decir la gran solución, pero ¿acerca a la solución, mantiene o retrocede? Es importante, yo creo, para responder a esa pregunta, entender cuál es el problema. Y el problema que tenemos hoy profundamente en el sistema de salud chileno es la discriminación que ocurre entre el tipo de salud al que puede acceder un cierto porcentaje de la población reducido, que se atiende en la ISAPRES, y el 80% de la población que está en FONASA y que tiene mucho menos recursos. Hay que entender de que 2/3 de los recursos del FONASA vienen de impuestos, solamente 1/3 viene de cotizaciones obligatorias. Y cuando hablamos de 2/3 de impuestos, 1/3 de la cotización, del personas. 7% que ponemos todos los chilenos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la magnitud de los déficits presupuestarios que tiene FONASA, pensar que incrementando en 1% de manera voluntaria en un pequeño porcentaje de la población que tiene la capacidad para aportar más, va a venir a solucionar los problemas del sector público, la verdad es que es dudoso de que eso pueda ocurrir. ¿Hay un cálculo de cuánto sería ese 1% en el 20% que está en FONASA, que son ingresos más bajos? Además, ¿hay un cálculo estimativo? Existen cálculos sobre la mesa, cálculos que en general son bastante por debajo del 2% de incremento del gasto en salud como porcentaje del PIB, que todavía falta que crezca en la inversión pública. Significa que con el incremento de un 1% de las cotizaciones, aunque fuera un 1% del 100% de los cotizantes de FONASA, estaríamos todavía muy lejos de lo que necesitamos. Preguntémosle a Patricio Silva si está de acuerdo con esa premisa de que el 1% no hace ni cosquilla. Estoy ridiculizando, estoy graficando, no ridiculizando, perdón. Mira, a mí me gustaría abordar este tema desde, primero, precisar de qué se trata. En Chile existen dos sistemas de salud distintos. Un sistema de salud que obedece a la lógica solidaria, que es el sistema público de salud, y un sistema de salud privado que obedece a la lógica de los seguros privados y por lo tanto no conversan estos dos sistemas. Esto de que en Chile hay un sistema con dos subsistemas, la verdad que no es así. Son dos sistemas distintos que obedecen a lógicas distintas. Primer punto. Segundo, el sistema de salud público chileno, por eso a mí no me gusta hablar de seguro de salud FONASA, porque la palabra seguro conlleva un poco a que tú tienes beneficios en función de la prima que pagas. La gracia del sistema público de salud es que usted cotiza su 7%, sea de un sueldo de 1 millón, o de 500, o de 300.000 pesos, y tiene acceso a los mismos beneficios. Y ahí está la lógica. Y ahí está la lógica de la seguridad social. Está la solidaridad. Y ahí está el concepto de seguridad social. Usted tiene los mismos beneficios, aporte un 7% de un sueldo más alto o más bajo. En el seguro privado, sabemos todos que usted tiene beneficios en función de cuánto es su 7%. Mientras más alto, tiene más beneficios, ¿no es así? Y si usted quiere mejor plan, entonces aporta además del 7% lo que usted quiera. Claro. En el sistema público de salud, y por eso que no me gusta para nada esto del sistema Plus, o como se le quieran llamar, sí, de partida, porque va a ser una diferencia, además, entonces, entre los cotizantes al sistema público de salud, los que pueden pagar más, un 1% más, llegar a un 8%, y aquellos que no van a poder, porque apenas están subsistiendo con sus recursos al final del mes, y el 1%, espérate, es oneroso para la gente. ¿Y qué tanto más podrán acceder? O sea, en el fondo es tratar de colocar o introducir en el sistema público de salud la lógica de los mercados privados. Cristóbal, ¿eso es así a tu juicio? Y si es así, ¿supondría entonces que el FONASA Plus conlleva a que ya no sea el mismo servicio independiente de cuánto pagas en FONASA, sino que habría FONASAs A, FONASAs B, FONASAs C? Bueno, precisamente el FONASA Plus, lo que desde la lógica discursiva que ha tenido el gobierno es tratar de instalar una suerte de ISAPRE estatal. Eso es lo que está detrás, ¿no? Y como bien decía Patricio, acá se da
claramente esta lógica de sálvese quien pueda, de que en la medida que yo tengo más ingresos, entonces puedo diferenciarme y acceder a un tipo de prestación distinto. Y eso rompe completamente los acuerdos en términos de salud y lo que se entiende por seguridad social. La verdad es que llevamos bastante tiempo, más de una década, discutiendo cuál es la reforma que necesita nuestro sistema de salud, y todas las comisiones de expertos han llegado siempre a la misma conclusión. Requerimos un sistema que sea solidario, que sea universal y donde toda la población esté entregando recursos según la capacidad que tenga de entregar. Todo es nuestro 7%. Exactamente. Estemos donde estemos. Idealmente proporcional también a los ingresos que tienen las personas. Y por eso se dice en muchos países que toman la decisión de que las contribuciones a salud son a través de impuestos generales, que es la forma más progresiva. Y disminuyen las cotizaciones que, si bien son 7% para todos, no logran un aporte más progresivo, que es lo que tenemos que lograr dentro de un sistemas solidarios y equitativos. ¿Está de acuerdo, Patricio, con eso? Sí, es que por eso que yo sostengo que lo principal en este tipo de discusiones es precisar de que, siendo lo ideal en Chile que ojalá tuviésemos un sistema para todos los chilenos, pero aceptemos que ya el sistema de ISAPRE tiene más de 30 años, está instalado, va a ser muy difícil y no va a estar dispuesto la gente a dejar lo que tienen ahí su sistema y todo. No se va a querer salir. Entonces, lo que hay que entender que ahí que introduzcan las reformas que ojalá sea posible políticamente introducirlas con un fondo común de compensación de riesgo y una serie de iniciativas que han habido y que todavía existen, y yo no sé en qué va a consistir lo que el actual gobierno va a presentar en las próximas semanas, según hemos tenido noticias por ustedes, justamente a los se van a presentar aparentemente porque no hay paralelo. ninguna presentación oficial todavía, ¿no? Bueno, entonces veamos qué es lo que va a presentar en términos de mejorar un poco la situación en la que están los 3 millones de chilenos en el sistema privado de salud, que sin duda que algo, y lo que sea que se haga, yo creo que va a ser bueno. Pero el sistema público de salud lo que necesita es más recursos, punto. Fíjate tú que Recursos por la vía de... Por la vía de los impuestos. Porque generales. resulta que en general, en términos muy generales, mire, en salud, en Chile, vamos a discutir a lo mejor con algunos economistas de la salud, pero pongámosle que se gasta el 8% del PIB. Bueno, el 4% se gasta en 3 millones de chilenos y el otro 4% en los otros 13 millones de chilenos. Esa es la diferencia. Entonces, el 4% Ahora, perdón, para... no tiene el mismo origen esas platas. No es que el Estado con sus impuestos gaste la mitad en uno y en otro. No, es pero- del gasto del producto. El producto. Pero vienen también de cotizaciones obligatorias, que sabemos que las cotizaciones obligatorias son, en términos de recursos absolutos, más grandes en el sector ISAPRE, porque están las personas de mayoría de ingresos. Y yo quiero hacer un punto quizá de diferencia con Patricio, en el sentido de que, si bien tenemos un sistema que durante 30 años ha validado la ISAPRE, yo creo que es un sistema que está en cuestión en términos de su legitimidad. Y yo creo que no es real de que la única forma de continuar nuestro sistema de salud es con esta separación, aceptando que hay un sistema para ricos y un sistema para pobres. Y lo que se ha instalado cada día con más convicción es que estos sistemas tienen que conversar y que tienen que empezar a integrarse. Integrarse en una lógica que efectivamente vaya a resolver este problema que plantea Patricio. Este 4% para ricos, que son el 30% de la población, la única forma que hay de modificarlo es que parte de ese 4% que hoy día están acaparando solamente las personas de altos ingresos, tiene que solidarizarse también con la población de menores ingresos. Y eso necesariamente tiene que tocar la lógica del sistema a una lógica que sea universal y solidaria. La verdad es que en un horizonte de 10 a 20 años no es posible que sigamos pensando y manteniendo el sistema tan injusto como el que tenemos hoy. O ese 4% o ese porcentaje que está en la ISAPRE paguen más impuestos y con ese dinero se financia mejor la salud pública. La idea es un sistema... O sea, la idea de los impuestos progresivos tiene que ser, no puede ser de otra manera. Entonces, mire, yo entiendo de que lo que quiere el gobierno en esta parte del FONASA, si es separar a los cotizantes del FONASA en el FONASA A y B, lo que puedan pagar el 7% de los del 8%, y el 8% va a tener más beneficios, definitivamente me parece que es una muy mala solución. La idea, Cristóbal, sería entonces, a juicio de ustedes, un gran colchón de chilenos independientes de su origen, poniendo el 7%, Más los impuestos obligatorios. y las personas que quieran tomar seguros complementarios que bien lo pueden privado. hacer.
Porque tampoco va a desaparecer toda la salud privada que hay, toda la red de prestadores. Eso es un dato que ha prestado un servicio importante que no ha beneficiado a todos los chilenos, pero que sí ha beneficiado a Chile. Es decir, tiene medicina de punta, tecnología de punta. Todos los países con sistemas universales de salud existen actores privados. ¿Sí? No existen esto que sean sistemas tipo ex Unión Soviética donde todo es estatal. ¿Cómo podría operar la salud privada en este contexto que ustedes plantean? Bueno, hay dos casos que son muy emblemáticos, el caso de Corea del Sur y el caso de Canadá. Ambos países tienen un seguro universal para toda la población con las mismas características de beneficios que se financia a través fundamentalmente de impuestos generales y cotizaciones obligatorias. ¿Cotización obligatoria de qué porcentaje del ingreso? Estamos hablando, depende del país, en Corea es alrededor del 10%, pero con muy bajos impuestos generales. En el caso de Canadá es prácticamente todo impuestos generales. O sea, hay dos formas de llegar a eso, ¿no? Eso para explicarle a alguna persona, porque no todos son expertos en este tema, es que ya no le retienen el 7% de sus ingresos, sino que le suben los impuestos. El otro es que hoy día el 7% que usted paga de su ingreso bruto le suba, por ejemplo, a 10. Y con eso financiar el colchón. Exacto. Lo interesante de estos dos países son países que tienen una gran participación de actores privados en términos de clínicas, centros médicos, pero que son actores privados que están altamente regulados, donde no pueden cobrar lo que quieran, donde se resguarda el interés de los pacientes, en los cuales entonces pasa a haber una lógica de que el seguro efectivamente ejerce un control sobre los prestadores para que, si quieren haber privados dentro del sistema de salud, perfecto, pero bajo reglas del juego que permitan asegurar que nadie se va a empobrecer por acceder. Con el 7% que pagamos todos los chilenos, lo de la salud pública o lo de la privada, ¿alcanzaría para hacer un fondo con ese 7% y que después cada uno, si puede o quiere, va agregando porcentajes extras para pagar un seguro privado? ¿Alcanzaría, no? ¿Con el 7 actual? Yo pienso que no conozco los cálculos, pero así en principio me parece que no, por dos razones. Uno, porque la salud, todos sabemos, lo único que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo es que siga aumentando sus costos, independiente de cualquier hecho, simplemente por la complejidad, por la incorporación de tecnologías para el diagnóstico y para el tratamiento, y todo el mundo quiere acceder a esos avances de la medicina, y es natural que todo el mundo quiera acceder a aquello. Ahora, la inflación de precios es justificada porque muchos dicen también que es inflada porque por los seguros y porque hay una máquina que de alguna manera opera que hace que los precios estén más allá de los costos reales. ¿Ustedes tienen esa percepción o es mito? En algunas áreas del mercado sí. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, hay, en el caso de Chile, escasísima regulación y escasísima capacidad de los actores del sistema, en particular el sistema público, de hacer compras para disminuir precios. Las ISAPRES, para qué decir, no hacen ningún tipo de negociación con los laboratorios. Y así hay otros ámbitos en los cuales se podría generar eficiencia en términos de los precios. Ahora, volviendo al punto... Sí, el 7% si lo pusiéramos todos. Es que todos los que hoy día se pone el 7% de salud, pero de todas maneras está desfinanciada la salud. Hacer un fondo común. No, eso requeriría de todas maneras un aporte fiscal adicional importante. Todavía, como decía Patricio, estamos en al 8% del gasto en salud como porcentaje del PIB. Los países desarrollados que tienen buenos sistemas de salud, como los países europeos, de PIB más grandes que el nuestro, gastan en promedio el 10%. ¿Sí? Por lo tanto, hay un espacio para crecer en la medida también que Chile va desarrollándose. Pero más importante aún es que además de incrementarse el gasto público, tiene que hacerse de una forma que sea más eficiente. Y la forma más ineficiente de hacerlo es a través del gasto bolsillo, que es prácticamente un tercio de la forma en que nosotros gastamos. Ese gasto de que uno va al detallista a comprar la farmacia, en el cual las personas directamente tienen que ir a comprar un privado, en general genera precios que son muy buenos para quienes ofertan y muy malos para quienes necesitan la atención de salud. Vamos a suponer que hay competencia después del caso de colusión de la farmacia, vamos a suponer que está fiscalizado y que hay competencia. ¿Acaso esa competencia no ha optimizado los precios en las farmacias privadas? No, está claro. Y la información... Es un mercado imperfecto. Eso está escrito en cualquier libro de economía básica. ¿Y por qué imperfecto? Porque la asimetría de información entre el que presta y el que recibe es absoluta. Y eso va a seguir siendo así. Perdón, no hemos tocado el tema en los pocos minutos que nos quedan. La eficiencia del sector salud, porque hemos hablado de la eficiencia en el momento de negociar con los laboratorios, en fin. ¿Qué pasa con la eficiencia en la administración de los hospitales públicos? Porque algunos dicen, ahí también hay un problema importante. ¿Por qué están desfinanciada la salud pública? Bueno, a ver, parte por lo que... ¿es la autocrítica entonces de los médicos? No, por supuesto. Primero está desfinanciado porque el aporte es bajo.
Yo insisto que para atender a 14 Ya, millones eso de está chilenos... dicho, pero... Claro, pero eso es muy importante. Ya, Gran parte de la deuda de los hospitales básico. públicos... Ya, Pero primero, ¿cuánto podrían aportar los médicos administrando mucho, mejor los hospitales? porque nosotros, los médicos, somos los que generamos gran parte del gasto a nivel del hospital y a nivel del consultorio, antes con nuestro recetario y nuestro lápiz, hoy día apretando una tecla del computador, nosotros generamos exámenes, hospitalizaciones, cirugías, etcétera, etcétera. Todo lo que sea mejorar la gestión clínica... licencias falsas... Sí, pero mira, la licencia falsa, se hace mucha noticia de eso, Pero el impacto es bajísimo y los médicos que hayan caído en eso son bajísimos. Sí, estoy claro. Y son fáciles de identificar. Claro, así que está bien, siempre se pone como ejemplo aquello, pero no es sustantivo. Lo sustantivo es que efectivamente a nivel de la gestión clínica, que es esta que yo me he referido recién, qué enfermo se hospitaliza, qué no, cuántas camas están ocupadas por pacientes que no requirieran la cama para mejorarse y se deberían haber mejorado antes en su atención primaria fundamentalmente y ojalá no se hubieran enfermado si hubiéramos hecho buena prevención, claro. ¿No es cierto? Todo eso, ahí hay que colocar gestión y efectivamente podemos hacer mucho, para lo cual hay que empoderar. Yo hace poco escribí una columna donde insto a empoderar, por ejemplo, a los jefes de servicio en los hospitales clínicos. Cristóbal, Dos para ideas con terminar. respecto a la eficiencia. La primera, decir que Chile, como sistema de salud, es uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo. Eso ha aparecido en muchos rankings internacionales y eso se ve simplemente cuando uno compara la expectativa de vida del país, cualquier indicador de salud con respecto al gasto. Siempre estamos muy arriba de los rankings. No obstante, hay que también entender de que si bien en nivel micro, o sea, a nivel de lo que ocurre en los hospitales, se puede hacer cambios para generar mayor eficiencia, muchos de esos cambios requieren más recursos. Lo que está pasando hoy en los hospitales públicos es que tenemos cuellos de botella. Hay pabellones cerrados, no hay suficientes anestesistas, hay demoras en llegar determinados medicamentos o en poder hacer ciertos exámenes y eso retrasa procesos clínicos. Y esos retrasos se justifican solamente porque hay pocos recursos disponibles. Entonces, el tema de la eficiencia hay que verlo siempre en el contexto de cuáles son los déficits estructurales en términos de cuántos recursos y en qué oportunidad se entregan esos recursos a los hospitales. Cristóbal y Patricio, les quiero agradecer. Ahí hay un círculo, ¿no? Que puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Cristóbal y Patricio, les quiero agradecer por enseñarnos un poco más, porque estos son temas muy técnicos que a veces son áridos de entender. Sin embargo, la paradoja es que afectan tanto a la gente de manera tan directa y dramática. Muy dramática. Así es que de mucho interés la conversación que hemos podido tener esta noche. Gracias, Matías. Muy bien. Gracias a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Qué tal? Ya la identificó, ¿no? Si no, aguante un segundito. ¿Veamos la respuesta? Porque la pregunta tenía que ver con FONASA Plus, si crees que es viable esta propuesta. Alza voluntaria en cotizaciones para mejorar cobertura y convenios en salud pública. 17% crees que es viable, 83% cree lo contrario. 24horas.cl, nuestro portal de noticias que tiene en este momento destacado un caso que remete a la Iglesia Católica, violación en la catedral. Y tiene que ver con el reportaje de Informe Especial de la Noche que usted lo puede revisar en nuestro portal, junto con un montón de otro contenido, videos, noticias. Así que 24horas.cl lo puede revisar. Veamos la temperatura en este momento aquí en la región metropolitana. 17 grados con 7 décimas, está despejado. Mañana y pasado, aquí en la metropolitana, habrá estas temperaturas. Máximas 30 despejado, martes, y el miércoles, máxima de 30 también despejado. Revisamos otras regiones del país. Osorno, región de los lagos, se tiene una parcial 18 la máxima. El Salvador, región de Atacama, máxima 29 despejado. Allí tiene. Y escuchamos de fondo.